¿Cómo están amigos, hermanos queridos? Que Dios les bendiga. Una vez más estamos juntos para estudiar, compartir, acercarnos a la palabra del Señor. Tan importante es como Dios se preocupó, se interesó y nos dejó instrucciones, consejos, verdades, principios para que de esta forma usted y yo podamos vivir en plenitud la vida aquí en la tierra. En todas las etapas, desde la niñez, desde la juventud, la adultos mayores, adultos menores, en todas las etapas que pasamos, que según los estudios algunos le llaman crisis, la crisis de la etapa de la vida. Otros le llaman los problemas que pasamos acá en nuestra vida transitoria terrenal. Pero en cada una de ellas, la palabra del Señor tiene el consejo necesario y oportuno. Vamos a leer hoy en el día pertinente en el cual nos reunimos hoy, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, los versículos 15 al 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, los versos 15 al 18. Dice así la Escritura: por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Hoy también es un mensaje de aliento, un mensaje de estímulo. Y el tema que vamos a compartir, mis queridos amigos, es el rapto de los creyentes. El rapto de los creyentes. También denominado por algunos libros de teología y de escatología, es también el tema el arrebatamiento de la iglesia. Cuando estudiamos esta palabra rapto o arrebatamiento, es usar, o algunos estudiosos de la gramática griega utilizaron la palabra harpazo, y quieren decir que esto implica quitar con fuerza algo que está en la tierra o sacar algo con violencia de un lugar determinado. En este caso se refiere a que Dios, el Señor, en forma violenta, rápida, sacará a su iglesia de acá, de la tierra, y la llevará para estar siempre con el Señor o con Él, porque de otra manera o de otra forma llegará el momento en que el Señor tendrá que juzgar a toda la humanidad, como Él lo ha dicho, y todos aquellos que se han convertido, aquellos que se han arrepentido, aquellos que se han vuelto al Señor y que le han dado la espalda a la maldad, a la iniquidad, a la idolatría, la hechicería, y dejar de servir a otros dioses paganos, ahora sirven única y exclusivamente a Jesucristo el Señor. Entonces, esta doctrina aparece en las Sagradas Escrituras como el rapto o el arrebatamiento. Y como hemos dicho, se refiere al acto del Dios Todopoderoso que sacará violentamente a su pueblo de acá de la tierra, porque Él vendrá a juzgar a la humanidad que no ha querido o ha rechazado al Redentor de todos los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra en el latín se refiere al vocablo rapiemur, que significa arrebatar, llevar, tomar por la fuerza. Entonces nos damos cuenta que tanto los estudios griegos como también del latín, en ambos coinciden que el arrebatar o el arrebatamiento es el acto donde alguien, en este caso el Señor, viene y toma la iglesia que es suya para llevarla y estar siempre con ella. Ahora, el pasaje que acabo de leerles de 1 de Tesalonicenses capítulo 4, 15 al 18, aparecen tres verdades que son importantes y que sustentan lo que es el rapto de los creyentes. En primer lugar,
es el momento del rapto. ¿En qué momento ocurrirá este evento tan trascendente, tan importante, tan relevante para la iglesia, para los creyentes? La misma palabra del Señor dice que ocurrirá en la resurrección de los creyentes. Es lo que la palabra del Señor llama la primera resurrección. El libro de Daniel, que fue escrito más o menos en el siglo sexto antes de Cristo, en el capítulo 12:2, dice: y muchos de los que durmieron o los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ya el profeta Daniel estaba hablando de manera predictiva lo que iba a ocurrir en el futuro de la humanidad. Y dice: muchos de los que duermen serán despertados ahí en la tierra. En otras palabras, lo que está hablando el texto es que aquellos que murieron en el Señor serán resucitados, y en ese momento de la resurrección va a ocurrir el rapto de la iglesia. También el pasaje habla ahí en el capítulo de Apocalipsis 26, habla que bienaventurado, dice, y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Entiéndase que todas las personas vamos a morir. Es lo que la Sagrada Escritura llama la primera muerte. La Escritura dice: por cuanto todos pecaron, o la paga del pecado es la muerte. Esa es la muerte primaria. Pero la segunda muerte es el juicio de parte de Dios hacia quienes no quisieron arrepentirse, ni creer en Jesucristo, ni aceptar al único Salvador de la humanidad. Serán obviamente separados del Señor por toda la eternidad. Entonces, el pasaje que acabo de leer en Apocalipsis 26 se refiere a aquellos bienaventuranza, es decir, la máxima felicidad está en ser parte de la primera resurrección. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, y en el Juan 5:29 son evidencias de cómo el Señor Jesucristo habla de la primera resurrección. Y en ese momento, cuando el Señor venga con voz de mando, con voz de arcángel, y ordenará que los cuerpos de los muertos, los creyentes, sean resucitados de ese lugar del polvo, y se unan toda esta acción sobrenatural. Solamente Dios tiene ese poder. En ese instante también, sucesivamente, ahí ocurrirá el rapto de la iglesia. En segundo lugar, ¿quiénes serán arrebatados? Esa es la pregunta, ¿quiénes serán? Y el mismo texto dice Pablo: nosotros seremos arrebatados. Habla de los creyentes, es decir, todas aquellas personas que se hayan arrepentido verdaderamente. La palabra arrepentimiento es ese vocablo griego metanoia, y se refiere a un cambio de mentalidad, un cambio emocional y un cambio de la voluntad. Es un giro en 180 grados, no en 360 grados, porque si no queda donde mismo. Entonces, cuando las personas realmente se han arrepentido, es cuando cambian, es cuando se nota en su forma de hablar, en su forma de actuar, en su forma de pensar y su forma de comportarse, porque se han arrepentido. Y es tanto Juan el Bautista como el Señor Jesucristo, el apóstol Pedro, el primer sermón que predica cuando viene el bautismo del Espíritu Santo sobre los creyentes y los discípulos, él llama a la gente al arrepentimiento. Ese es el mensaje que hoy día está vigente. Por lo tanto, ¿quiénes serán arrebatados? Serán todos aquellos hombres y mujeres que se hayan arrepentido en toda la historia de la iglesia acá en la tierra. También se puede decir que serán arrebatados los creyentes. La palabra del Señor dice que todo aquel que creyere en el Señor Jesucristo será salvo. Ahí en Mateo capítulo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado. El creer en las Sagradas Escrituras no es el concepto filosófico como algunos podrían decir. El creer en las Escrituras se refiere a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y aceptarlo a Él como el Señor de nuestras vidas. Someter nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad al Señor y su palabra, y vivir cada día
en los principios del Evangelio del Reino. También se podría decir que ¿quiénes serán arrebatados? Los que hayan nacido de nuevo. El encuentro de estos dos maestros en Juan capítulo 3, versículos 3 al 5, nos referimos a Nicodemo, el maestro terrenal, y Jesucristo, el maestro celestial por excelencia. El Señor Jesús le insiste a Nicodemo que tiene que nacer para ver y entrar en el reino de Dios. Para ver y entrar en el reino de Dios. Fíjese esos dos verbos, perdón. Tan importante es que con nuestros ojos terrenales no podemos ver el reino de Dios, pero con la obra del Espíritu Santo sí podemos ver el reino de Dios. Con nuestros ojos terrenales, nuestro cuerpo terrenal, no podemos entrar al reino de Dios, pero con el cuerpo y el templo del Espíritu Santo y con la obra del Espíritu, sí podemos entrar en el reino de Dios. Entonces Nicodemo tiene que entender que aunque siendo un hombre viejo, sí puede entrar al reino de Dios. La pregunta es, ¿en qué momento se puede nacer de nuevo? En cualquier momento cuando el Señor te hable, incluso ahora mismo el Señor te está hablando para que te entregues al Señor, que rindas tu vida, tu mente, tu corazón y todo tu ser al Señor Jesucristo. Si tomas esa decisión y lo haces verdaderamente, serás parte del arrebatamiento de la iglesia. Porque ¿quiénes serán arrebatados? Los que se han arrepentido, los creyentes, los discípulos y todos aquellos que hayan nacido de nuevo. La palabra del Señor dice: los de limpio corazón verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios, dice el texto de Hebreos capítulo 12, versículo 14. Mis queridos amigos, fundamental es que las únicas personas que serán arrebatadas para estar con el Señor por siempre es lo que la palabra del Señor enseña. Y en tercer lugar, ¿dónde será este encuentro del arrebatamiento? La palabra del Señor mismo enseña ahí, el versículo 17, lo voy a leer, dice el apóstol Pablo: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire para recibir al Señor, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Dónde será este encuentro entonces? Será en los aires, en las nubes. Allí, donde quiera, aquellos que estén vivos van a ser transformados con un cuerpo espiritual, con un cuerpo imperecedero, con un cuerpo celestial, con un cuerpo que el Señor lo va a crear en ese momento con su poder, y vamos a poder entrar en esta área espiritual donde el Dios Todopoderoso, Jesús, el Hijo de Dios, nos estará esperando, y así estaremos con el Señor. En las nubes vamos a encontrarnos con el Señor, en el aire recibiendo al Señor, y así estaremos siempre con Él. Entonces, mis queridos amigos, el rapto de los creyentes es una de las verdades más importantes de las Sagradas Escrituras, de la palabra, de la teología, del análisis de las verdades bíblicas que tenemos para el cristianismo. Esta doctrina es fundamental de la fe. Hoy día, muchos países, muchos grupos, muchas situaciones, hay de las palabras que el Señor habló como profeta, como escatólogo, ahí en Mateo 24, en Lucas 24 y también en Marcos 12, 13 aproximadamente, encontramos cómo el Señor habla de que habrán terremotos en el mundo, habrá hambre, pestes, habrá pueblos contra pueblos, guerras entre unos y otros, y todas estas cosas sucederán, pero será principio de dolores para la humanidad. Pero la Escritura dice, pero aún no es el fin. Nosotros estamos esperando este evento tan trascendental de que todos los creyentes, los hijos de Dios, los discípulos, a la luz de toda la historia de la iglesia, las palabras del Señor son fieles y verdaderas. Él dijo que se iba a ir, pero que vendría otra vez y viene a buscar a su iglesia, te viene a buscar a ti, te viene a buscar a todos nosotros quienes amamos al Señor y queremos hacer su buena voluntad. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir que Él nos bendiga, nos ayude y nos guíe cada día con su Espíritu y su palabra. Padre eterno, en el nombre de Jesús,
Te damos gracias porque siempre tu palabra es luz a nuestra vida. Tu palabra es esperanza para nuestro ser en todo momento. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes cada día para hacer tu buena voluntad. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Dios Todopoderoso te bendiga ahora y siempre.